el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que la bendigas y podamos, Señor, atesorarla, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y de allí, hermanos, nos vamos a brincar al capítulo 4. Amén. Al capítulo 4, y vamos a estar leyendo el versículo 4. Dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Amén. Entonces sabemos que Abel ya murió hace muchos años. Amén. Y todavía estamos hablando de él en este tiempo. Amén. Entonces dice que por la fe él pues alcanzó justicia. Amén. Vamos a ir a Génesis 4:3, si así pueden un poquito, y si no lo pueden leer, yo lo leo. Dice: y aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Amén. Vamos vamos a leer desde el 2. Dice: después dio a luz Eva a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Entonces dice que concibió, en el 1 dice que concibió a Eva y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Vemos, hermanos, que ahí pues estos hermanos tenían profesiones diferentes. Amén. Uno labraba la tierra, el otro era pastor de las ovejas. Amén. Entonces dice que aconteció, tercero, que andando en tiempo de Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dice: y Abel trajo también de los progénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a sus ofrendas. Realmente lo que Dios miró en Caín y Abel, hermanos, no era lo excepcional de cada ofrenda, pero Dios estaba mirando el corazón de Abel, porque Abel estaba diciendo, hermanos, de lo mejor, de lo primeritito, de lo mejor de mí, yo le voy a dar al Señor. Amén. Recordemos, hermanos, que la semana pasada estuvimos hablando acerca de cuando Dios habló la palabra y las cosas se hicieron. Amén. Entonces vemos que estos eran principios del mundo. Se trataba de Adán, de los hijos de Adán y de Eva, hermanos, la primera generación de la que habla la Biblia. Amén. Dice, pero miró con agrado, pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. Vemos, hermanos, la comunicación que la gente tenía con Dios. Amén. Que la gente tenía esa comunicación bien cercana con Dios, y cómo estos primeros hombres pues agradaron a Dios. Amén. Trataban de agradar a su Dios de corazón. No todos. Amén. Vemos ahí la diferencia desde el principio. Cómo este muchacho trató de agradar al Señor con lo mejor que él tenía. Vamos a ir al capítulo 5, ahí en Hebreos, no se muevan. En Hebreos nos vamos a estar cambiando, pero vamos a estar viendo ahí. Dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado,
porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Es el Génesis 5:21. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dice, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijas. Y se fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Vemos, hermanos, la fidelidad de Dios en estos hombres de fe, hermanos, y cómo vivieron en fe en el Señor, y el Señor nunca se deshizo de sus nombres, hermanos, nunca. Amén. Entonces vemos que el Señor galardona a sus hijos que le aman, hermanos. Amén. Entonces vamos ahí al versículo 7. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de que aún no se veían, acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y esto lo vamos a hallar, hermanos, ahí en Génesis 6:13. Amén. Y casi todos van a ser en Génesis. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de Génesis. Del 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. Amén. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Amén. Una ventana le harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo segundo y tercero. Pero vemos, hermanos, las instrucciones exactas que estaba dando el Señor a Noé. Amén. Estas eran instrucciones exactas y directas, y como ya les estaba diciendo, la comunicación que Dios podía tener tan personal con los hijos. Amén, hermanos. La otra cosa es que Noé le creyó a Dios. Amén. Noé le creyó a Dios a pesar de que nunca había llovido en la tierra. Amén. Dice la escritura que la tierra se regaba de abajo para arriba, ya lo hemos leído. Amén. Que nunca había llovido y que estas eran unas instrucciones exactas, con medidas, con todo. Y como Noé, hermanos, tuvo la fe para hacer lo que Dios le estaba mandando, hermanos. Es increíble esto, hermanos, porque él pasó, ya estudiamos esto, me parece que eran 40 años haciendo el arca, 100 años, no me recuerdo, parece que eran 100 años. Amén. Haciendo el arca, hermanos, tomando las direcciones, quizás haciendo apuntes, no sabemos si ya, pues en este tiempo ya podían escribir, pero sí, creo que sí ya se escribía en este tiempo. Incluso se cree que Enoc fue el que trajo la palabra al mundo. Amén. El que fue antes de Noé. Entonces, ¿cómo Noé siguió las instrucciones de Dios, hermanos, al pie de la letra? Amén. ¿Por qué? Por la fe. Dice aquí que por la
la fe. Dice por la fe, me brinqué al 7, ¿verdad? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se venían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Entonces vimos la semana pasada que por la fe, simplemente porque dijo el Padre, hágase la tierra, se hizo la tierra. Amén. Entonces aquí, por la fe, Noé hizo el arca. Amén. Él hizo el arca. Entonces, vemos ahí, hermanos, en el 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Amén, hermanos. Entonces vemos, hermanos, que hay una diferencia. Por ejemplo, ahí donde vimos de Abel, de Abel y de Caín y Abel. Amén. Que vemos que hay una diferencia, que los dos tenían una profesión, los dos le dieron al Señor. Amén. Pero sabemos que Abel ofreció, dice, al Señor más excelente todo, hermanos. De lo mejor, dice, de sus ovejas, porque era pastor. De lo mejor de sus ovejas. Dios mira el corazón, hermanos. Muchas veces, hermanos, vemos mucha gente en las iglesias, y créanmelo, yo he vivido pues muchos años en el evangelio, pero hermanos, siempre hay diferencia de corazones, hermanos. Cuán importante es Dios para usted, y cuán importante es otra persona para Dios. Amén. Entonces vemos, hermanos, que el Señor lo que mira de nosotros es el corazón, hermanos. ¿El corazón de qué? De servirlo, de darle a Dios lo mejor de la vida de nosotros, de darle nuestro tiempo. Hay veces, hermanos, que definitivamente no queremos venir a practicar la alabanza, no queremos venir a limpiar la iglesia. Amén. Hay muchas veces que no queremos, pero ¿saben qué, hermanos? El Señor se merece el tiempo de nosotros. Realmente, si nos ponemos a pensar, hermanos, el Señor casi no nos quita tiempo a nosotros, hermanos, porque casi la mayoría de nosotros ocupamos más el tiempo en nosotros o en nada, hermanos, o en nada, simplemente ahí viendo la televisión, que dedicándoselo al Señor, haciendo cosas para el Señor. Dice ahí mismo el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Miren, hermanos, yo no lo estoy inventando. Amén. Dice que debemos de creer que Dios, amén, que Dios existe y que Dios es galardonador para los que le buscan. Amén, hermanos. Aunque, como dice un canto, que aunque no hubiera cielo, lo deberíamos de amar, y aunque no hubiera infierno también, porque Él es Dios. Amén. Dice ahí el 8, hermanos, dice, por la fe, siendo Abraham llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esto sí está tremendo, hermanos. Amén. Porque no cualquiera da un paso como el que dio Abraham, hermanos. Esto lo vamos a encontrar en Génesis 12, hermanos. Génesis 12. Gracias, Señor. Génesis 12, ahí en el 1. Amén. Vemos, hermanos, que aquí Abraham fue llamado, estaba con su familia viviendo en Ur de los Caldeos. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham,
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Imagínense, ni siquiera todavía se la mostraba. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren y maldeciré. Amén. Y bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como había le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Entonces, hermanos, vemos que este llamado fue directo. Un llamado del que, wow, ¿cómo que Dios me está llamando? ¿Cómo que Dios quiere que yo me vaya para México? Que Dios me quiere, ¿cómo que Dios me está diciendo que me mueva de mi comodidad y me vaya de aventurero? Amén. Y dice que vete, dice, a la tierra que te voy, que yo te diré. Amén. Pero Abraham dice, a Jehová había dicho, Abraham, vete de tu tierra y vete de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y vemos, hermanos, que este hombre obedeció. Se llevó a su sobrino Lot porque el papá de Lot ya había muerto y Lot se quedó huérfano. Amén. Entonces se fue, dice ahí el 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Fíjense, hermanos, qué tremendo es esto, porque la tierra de Palestina o israelita es la tierra donde llegó allí de aventurero Abraham, es Jerusalén ahora. Amén. Es la tierra de Israel. Abraham anduvo allí en esta tierra, hermanos, de aventurero. ¿Saben qué? Solamente por la fe. Amén. Por la fe, porque Dios le dice, vete al lugar donde yo te daré. Vemos las escrituras, porque las hemos estado leyendo, hermanos, que Dios estaba en una constante comunicación con Abraham. Pero ellos, siendo hombres, hermanos, comunes y corrientes, ellos amaron a su Dios, se enamoraron de su Dios, obedecieron a Dios. Y todo esto le creyeron, amén. Como dice el versículo 6, que es necesario que le creamos a Dios, que Dios existe, amén. Entonces vemos ahí, hermanos, que ellos vivían por fe. Ellos tuvieron muchas luchas en esta tierra, hermanos, en esta tierra Palestina, porque había pueblos ocupando las tierras. Y ahí les decía el Señor, ahí te plantas. Y ahí se plantaban, hermano, ¿esperando qué? Esperando en Dios, amén. Es lo mismo que pasa con la iglesia, hermanos, ahorita. ¿Qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando en Dios, amén. Mucha gente a veces no me ve muy triste porque se fue mi mamá. Yo a veces estoy triste porque la extraño y todo, hermanos. Pero yo me gozo porque sé que mi mamá llegó a la tierra prometida, amén. Que no es no es el mundo, amén. Entonces, hermanos, también nos da gusto de que ya la hizo, amén. Y que fue una mujer que igual, así como nos escribe la Biblia, hermanos, porque eso se asemeja a la vida de nosotros. Dice el 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Cómo ve? Que su tierra prometida va a ser su tierra, ahí va a ser para siempre suya, y está como extranjero. Dice, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Amén. Ahí estuvo Abraham
anduvo por allí, hermanos, en esta tierra prometida, cargando con su hijo y con su nieto. Ahí nació su hijo, amén. Ahí nació su hijo y también sus nietos. En esta tierra que para nada, hermanos, para nada se miraba que iba a ser la tierra prometida. Amén. ¿Por qué? Porque ellos eran extranjeros. Ahora tenemos una visión más grande, hermanos, los que estamos aquí, de dónde vamos a ir y cuál es la tierra de nosotros, la tierra prometida. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. ¿Ven esto, hermanos? Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vemos que allí, hermanos, sí se construyó Jerusalén. Ahí tengo un mensaje, hermanos, ahí lo tengo todavía guardado, porque luego dije, no, pues yo creo que ya estuvo bueno. Pero todavía vamos a estar hablando de Jerusalén. Amén, la nueva Jerusalén. Todavía vamos a estar hablando. Ahorita me acordé por el canto que estábamos cantando, porque la Biblia, hermanos, nos habla de lo bonito que va a ser esa ciudad donde vamos a habitar con el Señor. Entonces, vemos que esta era la promesa que seguían estos hombres, hermanos. Esta era la fe que ellos tenían, aunque era terrenal, pero iba a ser dada por el Creador, por Dios. Amén. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Dice el 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aunque le causó risa, hermanos, cuando le oyó decir a Dios, a Abraham, Dios le dijo a Abraham, que tu mujer va a tener un hijo. Esta mujer pues dice que ya tenían 70 y tantos años, a lo mejor, bueno, cuando nació Isaac, pues ya aproximadamente estaban en los 100 años, amén. Dice, por la fe habitó, el 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Se imagina usted una ancianita de 100 años dando a luz a un bebé? ¿Se imaginan no, verdad? Qué tremendo, ¿no? Entonces, dice que esta gente pues ya estaban a la edad de morirse. Y a esta edad de 100 años, Sara estaba teniendo un bebé. Amén. Estaba teniendo un bebé. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Dice que dio fuera del tiempo de la edad, porque de acuerdo con la vida, hermanos, la vida tiene sus etapas. Amén. El hombre tiene sus etapas en la vida. Tiene sus etapas de niñez, donde tiene que ser cargado. Tiene sus etapas de niño que ya anda ahí traveseando y aprendiendo. Tiene sus etapas de joven. Amén. De joven, adolescente, y pues tiene sus etapas del tiempo de poder procrear. Amén. Sabemos, hermanos, que una persona pues no tiene su tiempo de procrear hasta que pues ya anda por allá por sus 20, ya que poquito se da cuenta de que tiene una responsabilidad, ¿verdad? Bajo sus hombros. Pero aunque los tiempos pues están cambiando tanto, hermanos, de que ya pues no hay conciencia de estas cosas, o quizás los padres, no sé, no los enseñamos,
Pues el mundo anda así, hermanos, anda así, pero sabemos que esto pues tendría que pasar así, estamos en los últimos días. Pero esta mujer obviamente ya no tenía tiempo para engendrar. Su edad ya no era una edad en la que ninguno de los dos, pues el varón sí, pero ella no, amén. Entonces ella se rió y dijo, ahora de anciana, pues puedo procrear, y se rió y le dijo el Señor a Abraham, ¿por qué se rió tu mujer? ¿Por qué? Amén. Dice, por lo cual, el 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en la multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Aquí me confundí un poquito, hermanos, porque no sabía si el Señor estaba hablando de Abraham o estaba hablando de Isaac, porque Isaac estuvo a punto de Jacob estuvo a punto de, Abraham estuvo a punto de matar a su hijo Isaac, amén. Entonces, pero vemos que dice que a punto de morir nació su hijo, amén. Dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en la multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces vemos, hermanos, que esta familia, pareja, pues la esposa era estéril, ella no podía tener hijos, y ya viejitos, de allí el Señor les dio familia, y dice que se multiplicaron como la arena del mar, como las estrellas del cielo, amén. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Eso sí está peor, ¿verdad, hermanos? Porque hay muchas cosas que nosotros estamos esperando del Señor, amén. Estamos esperando al Señor. Hace ratito decía la hermana María, pues ya necesito que se renueve mi hijo. Se renueve mi hijo, dice. Dice, y hay muchas cosas, hermanos, que estamos esperando del Señor, que el Señor nos las dé, amén. Pero ¿saben qué, hermanos? Que nos podemos ir, porque lo que Dios nos iba a dar ya nos lo dio, y es la salvación y la vida eterna, amén. Y eso es lo que vamos buscando, amén. Como dice allá el capítulo 2, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y como les dije, más adelante vamos a estar hablando de esa ciudad, y vamos a estar viendo lo hermoso y bella. Nos han dicho que es de oro, y el suelo donde caminan es de cristal, es un mar de cristal, y que allí así es la ciudad del cielo. Nos lo han dicho, y sí tienen razón, hermanos. Yo estuve leyendo, estuve estudiando todo sobre la ciudad de Jerusalén, aquella que el Señor tiene preparada. Entonces es así, hermanos. Si lo hablamos, es porque lo leímos, hermanos. Si la gente le dice que allá en el cielo la ciudad es de oro, y dice que allí no hay noche, nunca va a haber noche, porque Dios es la luz de la ciudad. Y es tremendo, esta ciudad existe, hermanos, es real, y es allá donde vamos a ir nosotros. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos. Vemos, hermanos, que Abraham murió, y lo único que hasta la fecha de su muerte él tenía era una cueva donde se enterraron él y su esposa, y otros parientes allá, Jacob, sus nietos, amén. Él murió, y él todavía no miraba la tierra prometida. Eso es lo único que tenía en esa tierra,
una tumba donde empezaron a ser enterrados. Amén. Murió Jacob y todavía no vio la tierra prometida. Amén. La tierra prometida vino 400 años después y tuvieron que pelear por esa tierra prometida. Amén. Entonces, vemos la lucha ahí en este canto donde le llaman guerrero. Dice que el adquiriendo esa tierra, fuera de ser violencia, porque Dios se las dio de una manera sobrenatural, esa primera ciudad que conquistaron, que fue Jericó, dice que fue con puro sonido del cuerno del cuerno que tenían, y con puros gritos, hermanos. Ellos ni siquiera metieron las manos para derribar esas murallas, hermanos, esas murallas que había. Entonces, toda esta descendencia de Abraham murió sin ver todavía la tierra prometida. Pero ¿saben qué? Murieron en la fe. Amén. Yo me recuerdo la semana pasada que estaba orando y el Señor me dijo, me sentí orar por todas las oraciones que hacía mi mamá, que no se cumplieron, que ella oraba por todos, intercedía por todos, pero quizás ella no vio cambios, hermanos, pero las peticiones ahí quedaron. Entonces es deber de nosotros de seguir orando por todas esas peticiones, aunque no lo veamos. ¿Acaso ella miró la venida del Señor? No. Amén. Pero sabemos que se fue con el Señor. Amén. Y esa es la fe de nosotros como creyentes, como cristianos. Amén. Dice conforme, el 13, conforme a la fe murieron todos. Amén. Todos murieron. Dice todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Incluso Moisés, hermanos, el líder Moisés, que fue el que vino sacando a todos los Israel del pueblo de Egipto, hermanos, solo la miró de ahí de la montaña. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida y fue Dios quien no lo dejó entrar ahí a esa tierra prometida, pero la vio, estuvo tan cerquititas así de entrar, aunque ya el Señor no lo dejó entrar. Amén. Pero dice pues que todos murieron, pero murieron en la esperanza, hermanos, la esperanza del Señor. ¿Por qué? Porque tenían fe. Amén. Entonces, tener fe, hermanos, es creerle al Señor, es creer que no importa por lo que pasemos, por cuántas dificultades, hermanos, que el Señor me sacará de todas ellas. Creerle a Dios. Dice por el 14, porque los que dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Amén. Estos hombres, hermanos, el Señor les había prometido una patria propia. Amén. Y dice pues si hubiesen, el 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Amén. Los despatriados, hermanos, Abraham, que fue despatriado, que fue sacado de allá de su tierra, Ur de los Caldeos, estaba sin patria. Amén. Anduvo ahí nada más pisando la tierra prometida, pero no era su patria, no era nada de ellos. Dice, pues hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Amén. Entonces, hermanos, ellos pudieron haber dicho, pues ¿qué hago en este lugar? ¿Qué hago en este lugar? ¿Qué estoy
a Ur de los Caldeos, porque ando aquí de peregrino aquí. Y dice el apóstol Pablo, creemos que fue el apóstol Pablo, dice, tuvieron tiempo de volver, amén, pero ¿sabe por qué no lo hicieron, hermanos? Porque tenían fe en su Dios, amén. ¿Qué no podemos irnos para atrás al mundo, hermanos? ¿Qué no podemos decir, oh, pues aquí pues está muy aburrido aquí en la iglesia? ¿Qué no podríamos irnos? Pero ¿saben por qué no nos vamos? Porque tenemos fe en nuestro Dios. Tenemos fe que nada es más importante que caminar con nuestro Dios, que enseñar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, el camino de Dios, que es lo mejor para ellos, que no hay nada mejor que vivir con Dios, amén. Por como dicen aquí, ellos podrían haberse regresado. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Batallando con estos reyes, batallando con esta gente de esta tierra, que después Dios los echó, amén. Porque Dios es fiel. Entonces vemos, hermanos, que allá en el principio la tierra no existía el agua, existía por agua, la tierra no existían plantas, no existían animales, y Dios dijo, háganse, y se hicieron, amén. A todos estos, Abraham se le dio la tierra prometida, y él no estuvo aquí para mirarla. ¿Y dónde está la tierra prometida? ¿La tuvieron? Se hizo, amén. Por la fe se hizo. Ellos tienen la tierra prometida, amén. Entonces dice la escritura pero el 6, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, amén. Entonces es importante para nosotros motivar la fe en la vida de nosotros, hermanos, caminar con Dios, creerle a Dios, amén. Porque quizá no veremos muchas cosas nosotros ya, hermanos, pero las verán nuestros hijos. Quizá no vamos a estar para la venida del Señor ya, pero de todos modos iremos a Él, amén. Y hay que tener la fe de que así va a ser, amén. Le damos gracias al Señor y vamos a cantar un canto, hermanos, amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana, amén, de que